Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio de reflexión bíblica pastoral. Hoy quisiera hablar alrededor del tema hacia un arrepentimiento verdadero. A lo largo del proceso de la pandemia del COVID-19, hemos visto un sinnúmero de personas en diferentes contextos, continentes, desde autoridades gubernamentales, presidentes, líderes políticos, celebridades, actores, gente de diferentes profesiones, estatus social, económico y también el personal de salud de muchos hospitales, orar, compartir textos bíblicos y expresar su dependencia de Dios para poder enfrentar adecuadamente la pandemia del COVID-19. Hemos visto una tendencia mundial de oraciones, de gente pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos, de sus vidas, de sus familias, y hasta orando personas en diferentes lugares y continentes por personas que jamás han conocido y que jamás probablemente van a conocer. El auge de compartir expresiones bíblicas, expresiones de fe y sobre todo de encontrarse con la realidad, frente a la realidad de esta verdad, de que solos como humanos, incluso a partir de los recursos que tienen las naciones, no es posible enfrentar objetivamente esta pandemia y tener éxito. La clave de todo esto y el mensaje divino frente a esta circunstancia que nos ha golpeado a toda la raza humana. Hasta el momento, la mayor cantidad de nuestros continentes, de nuestros países, están realmente recibiendo el impacto de la pandemia del COVID-19. Pero hay una sola voz que nosotros escuchamos y es la voz de parte de Dios haciendo un llamado a la raza humana en todo el mundo a partir de esta experiencia. Y siempre lo ha hecho, pero a partir de esta experiencia, el llamado de Dios es: vengan hacia mí, regresen hacia mí y tomen una decisión de arrepentirse de sus malos caminos. Con el auge de oraciones públicas y privadas, con el auge de compartir textos bíblicos, de cuando vemos a los presidentes humillarse, orar, interceder, hacer grandes asambleas, invitar a los religiosos a hacer cultos y invocaciones a Dios para que intervenga, pudiéramos hasta llegar a pensar: ¿será que con esta pandemia del COVID-19 la humanidad se está volviendo a Dios? ¿Están teniendo un arrepentimiento y un acercamiento genuino a Dios? Con todo esto que estamos viendo, pudiéramos vernos en la tentativa de creer que definitivamente eso está ocurriendo. Sin embargo, hay indicadores que comportamientos y situaciones que estamos viendo en el marco y en el proceso de la misma pandemia que no se corresponden con esa realidad en donde hombres y mujeres verdaderamente regresan a su Dios, se humillan y se arrepienten de sus malos caminos. Pudiéramos ser optimistas, pero hay realidades en la actualidad que nos dejan saber que definitivamente el arrepentimiento y la humillación no es tan genuina. Juntamente con toda la amalgama de oraciones, intercesiones y el compartir textos bíblicos, canciones de contenido espiritual y todas esas acciones de solidaridad y la gente compungiéndose, sintiendo el dolor, sintiendo la muerte. Juntamente con esto, nosotros estamos viendo al menos unas 10 conductas que nos dicen que la humanidad no está yendo hacia Dios y que la humanidad no está experimentando una humillación y un arrepentimiento verdadero. Quisiera decir que en tan solo los últimos 3 meses y cuando a partir de que se elevó el pico de la epidemia, estamos viendo un aumento de casos de divorcio alrededor del mundo. Hay continentes, hay países específicos que han presentado una tasa elevada hasta de un 20 y 30% de casos de divorcio en comparación con otros años a la fecha. Estamos también experimentando una demanda y un uso excesivo de contenido de adulto, de contenido pornográfico. Como las personas adultas están en casa,
están consumiendo de manera significativa estos productos y estos servicios de pornografía. Estamos viendo un aumento en el maltrato hacia los niños y las niñas en las casas, con los adultos interactuando todo el día en cuarentena. Estamos viendo agresiones físicas, sexuales, verbales y también agresiones psicológicas. Lo mismo está pasando con la violencia intrafamiliar. Es una de las razones también por la que se han estado generando los divorcios. Agresiones físicas, psicológicas, verbales y hasta llegar al punto de feminicidios estamos viendo en este tiempo. Otro de los aspectos que estamos viendo es la negligencia y la violencia estructural de parte de muchos estados y muchos gobiernos, quienes, con la finalidad de no afectar la economía de su país, han preferido exponer a su población ante la pandemia y no frenar la economía del país para no afectarlos en el futuro. Sin embargo, exponer a las personas, a sus ciudadanos, a la muerte y a una crisis de dolor y de devastación, como lo estamos viendo en muchos países. Otra de las tristes situaciones que estamos mirando, autoridades públicas, autoridades gubernamentales, esas mismas autoridades que han estado haciendo cultos, oraciones, de rodillas, humillándose delante de Dios. Hemos visto que han sido muchos de ellos denunciados por una situación de corrupción, malversación de fondos y mal uso de los fondos del Estado para responder a la pandemia. Estamos hablando de que hay corrupción y mal manejo de los fondos, incluso de donaciones internacionales y nacionales que se han prestado, que se han dispuesto de las manos caritativas con la finalidad de responder a la pandemia. Otro de los temas que estamos mirando en todos estos días es el aumento significativo de muertes de hombres y mujeres en diferentes lugares a causa de intoxicaciones con alcohol y uso de drogas diversas, incluso clandestinas. Estamos viendo también de manera muy triste una cantidad de líderes religiosos predicando y expresando profecías falsas, basando sus reflexiones y sus profecías en argumentos fuera de contexto y de fundamento bíblico, que incluso rayan en el sincretismo religioso, en prácticas propias del ocultismo, de la hechicería, de la brujería y del vudú. Finalmente quiero señalar que también muchos cristianos han menguado su fe, han perdido la fe y frente a la amenaza inminente de la infección o la muerte posible por la enfermedad, han recurrido a practicar algunos actos y rituales vendidos como soluciones de parte de Dios a los hombres para evitar la muerte o la infección, tomando entonces elementos de la hechicería y brujería y haciendo rituales y practicando actos que no son propios de hijos e hijas de Dios y que no tienen ninguna validez y ningún asidero en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos todo este comportamiento, tenemos entonces que decir, algo está andando mal. Las oraciones públicas, el compungirnos, los actos de solidaridad, el compartir textos bíblicos, canciones bíblicas y sentir el sufrimiento y ser empático con el sufrimiento de los demás, no son necesariamente unos indicadores de que la humanidad está volviendo a Dios y que están experimentando un arrepentimiento verdadero. Porque si ponemos a pesar en balanza estos actos de oración, intersección y la cantidad de culturas y costumbres, actitudes y prácticas pecaminosas que juntamente con todo esto se está dando, podemos decir que definitivamente necesitamos dar un paso más allá de la simulada humillación, más allá del simulado arrepentimiento, un paso más allá a vivir lo que estamos viviendo
como una posible humillación y arrepentimiento, a vivirlo no como una tendencia social, no como una nueva moda, no como una nueva cultura, sino como una actividad que garantice definitivamente nuestro regreso al Señor y una acción que definitivamente le dé al Señor una señal de que verdaderamente estamos de todo corazón sintiendo, reconociendo nuestra condición delante de Él e implorando de Él su misericordia. A lo largo de la historia, nosotros hemos visto que cuando naciones, pueblos, continentes han estado en crisis, en la historia bíblica tenemos muchos referentes de eso, han estado en crisis, la única solución es volverse a Dios. Es regresar al consejo de Dios, es regresar a la presencia de Dios con actitudes muy simples y llanas. Un corazón contrito, un corazón humillado, una actitud no de rebeldía, una actitud no de persistencia en la obra de maldad que lo ha llevado a la consecuencia que están viviendo, sino una actitud de sencillez, de humildad, de sinceridad, fuera de hipocresía, y una actitud en la que imploramos el favor de Dios. Dios es un Dios clemente, es un Dios de misericordia. Y lo hemos visto en la historia, sensibilizarse frente al dolor de la humanidad. Es su creación más preciada. Dice la palabra que Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Y hemos visto naciones completas, junto con sus autoridades, humillarse delante de Dios, implorar su misericordia y Él venir a alcanzarlos y librarlos. Sin embargo, también hemos visto naciones y eventos en la historia donde hombres y mujeres invocan a Dios, imploran su favor y Él les recuerda. Esta expresión que hemos visto en el Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón no está delante de mí. El Señor no puede ser burlado. El Señor escudriña lo más intenso, lo más intrínseco de nuestros corazones y nuestras mentes. Él sabe con qué intención los hombres se acercan a Él y cuál es la disposición que hay en su corazón para el acercamiento. El llamado de Dios en este tiempo es que la humanidad, la raza humana, se humille delante de Él y se arrepienta de manera genuina delante de Él. Y así lograr tener su favor. Sin embargo, siempre los códigos del arrepentimiento han estado expresados en la palabra. Y uno de los textos bíblicos que hemos escuchado en estos días, que está bastante común, se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, desde el verso 14. Hemos visto posteado de diferentes maneras, caracterizado de diferentes maneras este pasaje bíblico en todas las redes sociales. Las gentes haciendo oraciones públicas, pero también compartiendo esta verdad. Una verdad que probablemente no ha sido debidamente entendida. Y que probablemente estamos posteando este contenido bíblico sin saber qué implicación tiene y qué cuota de responsabilidad tiene la humanidad frente a esta situación y qué cuota de responsabilidad tiene Dios frente a esta situación. Si usted me puede acompañar al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Leemos: si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocare, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verdaderamente que yo sé que usted ha visto este texto bíblico de muchas maneras compartido en todos estos días. Sin embargo, vamos a dividir este pasaje bíblico en una parte A y una parte B. Y me voy a atrever a comenzar a hacer la reflexión a partir de la parte B. Todas las personas que nos acercamos a Dios para buscar su favor, esperamos que Dios responda exactamente como Él promete en su palabra aquí en Crónica responder. Dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Todos queremos que Dios intervenga a nuestro favor y nos libre no solamente de la pandemia del COVID-19, nos libre de cualquier situación que amenace nuestra vida, que amenace nuestra integridad y que amenace nuestro bienestar y nuestra estabilidad. Siempre el hombre aspira a que Dios responda desde su corazón bondadoso y misericordioso. Dice el Señor en sus palabras en Crónica que no importa la condición en la que esté viviendo una nación, un pueblo, un continente, un grupo de humanos, Él siempre va a intervenir. 1, Él va a oír. 2, Él va a perdonar. 3, Él va a sanar. Sin embargo, si nosotros miramos el imperativo o la parte A del pasaje bíblico, tenemos entonces que dar la vuelta, dar el giro y ver no el 50% de Dios, vamos a decir, hay un 50% de Dios y un 50% de la humanidad para que el favor de Dios sea establecido y manifestado para el bienestar de la raza humana o de ese grupo humano o de esa persona que está implorando la intervención divina. 50% Dios oye, Dios perdona, Dios sana. El otro 50% es la parte A del versículo. Estamos leyendo en capítulo 7, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Ok, Dios está diciendo en este pasaje en la parte B, yo me comprometo a, pero ellos, ustedes, nosotros, debemos comprometernos a cumplir nuestro 50%. ¿Cómo inicia este 50%? Lo primero es si se humillaren. La humillación es la clave fundamental para iniciar el camino hacia el arrepentimiento. Reconocernos delante de Dios. Primero, reconocer a Dios. Reconocer nuestra distancia de Él y reconocer nuestra condición actual delante de Dios es un acto que nos permite a nosotros rendirnos delante de Él. Reconocemos su autoridad, su soberanía, su santidad, su pureza y su bondad. Y reconocemos nosotros también cuál es nuestra condición delante de Él. Cuando nos humillamos delante del Señor, no somos altivos, no nos justificamos. Cuando nos humillamos delante del Señor, estamos reconociéndonos como faltantes, como deudores, y reconociendo el favor de Dios, su soberanía y su amor inquebrantable. El segundo paso es, después de la humillación, dice, sobre el cual es invocado mi nombre, y orasen. Segundo paso, la oración. ¿Hemos estado orando? Sí, hemos estado orando. Pero la oración no necesariamente la ha precedido un acto de humillación. La oración la ha precedido la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, no un corazón contrito y humillado, entristecido, que tras haber reconocido su condición delante de Dios, entonces decide orar para buscar su favor y su misericordia. Primer paso, humillarse. Segundo paso, orar. Luego de la oración, lo que sugiere el texto es buscar su rostro. Y es interesante, la mayor cantidad de personas viene a Dios y presenta sus peticiones y viene a Dios por lo que Él les puede dar, por lo que Él le puede entregar. Y muchas veces vemos a Dios como una moneda de intercambio. Y nos acercamos a Dios para utilizar a Dios, para sacarle a Dios un favor. Sin embargo, Dios siempre ha presentado su interés de tener una relación con nosotros, de acercarse a nosotros y de disfrutarnos. Él nos creó para gloria de su nombre. Él nos creó para disfrutar su creación, para disfrutarnos, para que tuviéramos una relación con Él, para que nos comunicáramos día a día con Él, para que Él
el hombre pudiera disfrutar de todo lo que previamente a la implantación del hombre en la tierra, él había creado para él. Sin embargo, el interés de Dios siempre es que su creación regrese a él sencillamente por dos cosas. Número uno, él sabe que si su creación regresa a él, permanecerá a salvo. Número dos, él sabe que si su creación regresa a él, tendrá bienestar. Estarán protegidos. Podrá disfrutar del ser hijo de Dios y los beneficios de ser hijos de Dios. La llamada de Dios es: busquen mi rostro, acérquense a mí, regresen al origen, regresen al lugar de donde ustedes salieron. Le daré descanso, le daré protección, le daré sentido y sabor de vida, le daré esperanza, ¿sí? Le daré bienestar, no solamente aquí, ahora, sino por la eternidad. Y una de las tendencias de los seres humanos cuando nos asumimos en falta y no hemos hecho una reflexión que nos lleve a la humillación y al corazón entristecido por la falta, es la rebeldía, es la separación de Dios. Y como pasó con Adán y Eva, es la vergüenza. ¿Cómo no le damos el rostro a Dios? ¿Cómo no enfrentamos a Dios? ¿O cuándo no enfrentamos a Dios? Cuando precisamente no queremos rendir nuestros corazones delante de Él a partir de destapar nuestra verdad, nuestra condición del corazón. Si buscaren mi rostro, yo voy a intervenir a su favor. No, el rostro de Dios no se busca en una red social. El rostro de Dios no se busca en un grupo de personas que está siguiendo una moda, siguiendo una cultura que se ha generado, siguiendo una tendencia. El rostro de Dios se busca a puertas cerradas, se busca en intimidad, se busca en oración, se busca el rostro de Dios con una actitud del corazón de desnudarnos delante de Dios y permitir que Dios intervenga en nuestras vidas, nos revele nuestro verdadero corazón y su intención para con nosotros. El otro aspecto que plantea la palabra es: si se convirtieran de sus malos caminos. Estamos hablando de que Dios espera que la humanidad en este tiempo experimente un verdadero arrepentimiento. Y el primer indicador para un verdadero arrepentimiento es la humillación. El segundo indicador es la oración. El tercer indicador es buscar su rostro. Pero un cuarto indicador es volverse de sus malos caminos. El llamado de Dios está claro para la humanidad. ¿Cómo nos volvemos de nuestros malos caminos? Reconociendo nuestra condición delante de Dios y abandonando la práctica de pecado, la práctica de desobediencia que nos pone en enemistad contra Dios. Dios promete intervenir a favor de la humanidad, sin importar cuál sea la magnitud del daño, de la crisis y la consecuencia de esta crisis que se está generando. Dios siempre ha estado y estará interesado en librar a la humanidad del sufrimiento y el dolor. No solo el presente en esta vida pasajera y terrenal, sino también de una vida eterna para siempre. Sin embargo, la motivación de Dios en este tiempo de la pandemia de COVID-19 es que las personas vivan un arrepentimiento verdadero, no para salir ilesos de esta pandemia. No es para que sencillamente Dios los libre. Y eso es lo que debemos entender como buscadores de Dios, como hijos de Dios, como personas que estamos sensibles en este tiempo. El llamado de Dios no es para que tú escapes exactamente ahora de las circunstancias del COVID-19. El llamado de Dios es para que tú tengas una cobertura, porque no solo esta pandemia, epidemia, situación desagradable y desfavorable va a chocar la humanidad. Vendrán otras situaciones, porque es profético, es algo que va a ocurrir.
Está escrito, está predestinado para pasar. Lo que Dios quiere es que tú aproveches las circunstancias, aproveche la intimidad, aproveche la soledad que estás experimentando, incluso el miedo, la ansiedad que estás experimentando, la aproveches para lograr encontrarte con Él, tener un arrepentimiento verdadero y vivir e empezar a vivir una vida de bienestar. Y no solamente te da garantías en el presente, sino también garantías en el futuro. Yo les voy a decir algo. A Dios le afectan las muertes, las enfermedades, el dolor y el sufrimiento, pero Dios, el reino de Dios en esta temporada está focalizado en librar a las personas del dolor y del sufrimiento eterno. Este cuerpo no va al cielo. Cuando morimos, este cuerpo vuelve al polvo. Nuestro cuerpo físico no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es salvar nuestras almas y librarnos de la muerte y la condenación eterna y darnos la oportunidad de que entremos a la vida eterna gracias a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. La clave es una sola. Por todas las edades es el mismo mensaje. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus malos caminos. Indicadores claves de un arrepentimiento verdadero. Número 1, nos reconocemos pecadores. Número 2, nos humillamos delante de Dios. Número 3, nos entristecemos al saber. Y todos hemos vivido esto en algún determinado momento. Y vamos a tener que hacerlo otra vez. El proceso de vida cristiana, de conocer a Dios y de llegar a la estatura del varón perfecto, sugiere escenarios y etapas diversas de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, primero, reconocemos nuestros pecados, cómo le hemos fallado a Dios y en qué le hemos fallado a Dios. Nos humillamos, nos sentimos tristes y avergonzados y culpables por haberle fallado a Dios de esa manera. Pero también confesamos nuestros pecados y pedimos perdón por ellos, nos arrepentimos por ellos. Seguido de eso, entonces, tomamos decisiones desde nuestro libre albedrío. Yo sé que le ofendí a Dios, quebranté sus mandamientos, he estado lejos de Él y he estado viviendo mi vida desde mi libre albedrío de espalda a lo establecido por Dios. Pero hoy terminó esto. Voy a dejar de hacer lo que he estado haciendo por años. Voy a dejar de pensar, sentir y actuar desde el pecado y voy a cambiar mi mente a partir del estudio de la palabra. Voy a cambiar mi mente y del sometimiento a Dios y de la oración sincera. Voy a cambiar mis pasos. Voy a cambiar mi forma de ser. Voy a tomar decisiones para apartarme del pecado. Inmediatamente tomamos esa decisión tan firme, el Espíritu de Dios viene a fortalecer esa decisión y a guiarnos en un proceso de conversión, de cambio, de transformación de actitudes, pensamientos, prácticas, conductas, que nos guiarán hacia la verdad, hacia la libertad y hacia una vida de esplendor, de bienestar. Cuando hemos experimentado la salvación a través de Cristo Jesús y nos reconocemos ahora, no como pecadores, sino como hijos de Dios que por gracia hemos sido librados de la condenación y la muerte del pecado y la paga del pecado, entonces no solamente queremos estar con Dios, queremos escuchar su palabra, queremos mantener un día a día de comunicación con Él, buscar personas y asociarnos con personas que estén sintiendo y conociendo lo mismo que yo, sino que también nos nace el deseo de compartir a otros nuestras vidas, nuestro testimonio y el mensaje que ha transformado nuestros corazones, el mensaje de Jesucristo. La raza humana tiene una invitación a volver a Dios. En esta etapa de la pandemia del COVID-19, el mensaje es claro. Vengan a Dios, vengan a mí, arrepiéntanse de manera genuina, verdadera, sin apariencias, sin simulaciones, sin redes sociales, sin exhibicionismo.
encontrémonos en este tiempo de apartado que estamos, encontrémonos con Dios. Él va a revelar nuestro verdadero corazón y nos daremos cuenta que aunque nos hayamos celebrado muchas veces y hayamos dicho, yo no soy pecador, yo no soy una persona buena, cuando Él nos expone a través de su Santo Espíritu y la palabra, nos expone delante de nosotros mismos y delante de Él, nos damos cuenta cuán lejos estuvimos de Él, cuán equivocados estábamos. No tengamos miedo de exponer nuestro verdadero corazón delante de Dios, porque Él es un Padre de amor. Él es un sanador. Él es un libertador. Y el objetivo de Dios es no solo hacernos mejores personas, sino hacernos sus hijos. Y como hijos que podamos gustar de la heredad que Él tiene preparado, del reino que Él tiene preparado, del proyecto de vida, de bienestar que Él tiene preparado para la raza humana. Hoy estamos ante una situación que nos hace sufrir, pero esto va a parar, esto va a cambiar. Y Dios lo que quiere es que toda la raza humana tenga la oportunidad de tener una decisión, de tomar una decisión por Cristo Jesús, porque su venida está a la puerta. Muchas de las profecías, todos hemos dicho eso. Se están cumpliendo las profecías, lo que dice la Biblia es verdad. Pero ¿cuándo vamos a tomar una decisión para asumir esa verdad y andar a partir de esa verdad? El tiempo de la gracia está abierto, la puerta de salvación está abierta, la puerta de la misericordia y el favor de Dios está abierta para la raza humana. Aprovechemos esta oportunidad para encontrarnos con Dios. Aprovechemos esta oportunidad para darle a Dios la ocasión de que Él intervenga en nuestras vidas y no solo nos libre de la pandemia o de la enfermedad o de la muerte, no solo nos libre de la crisis que se ha causado y del caos que estamos viviendo, sino que nos libre nuestras almas del Seol, que nos libre nuestras almas de la condenación, el martirio y el sufrimiento eterno. Usted quiere gustar de la salvación, usted quiere escuchar y acudir al llamado de Dios, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. He quebrantado mandamientos establecidos por Dios a través de su palabra. Me reconozco pecador y pido perdón por mis pecados en este momento. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a caminar conforme a tu voluntad y que esas áreas incluso reservadas, oscuras, que yo no soy consciente de ellas, tráelas a la luz para que me liberes de ella. Dame la oportunidad de acceder a la vida eterna a través de Cristo Jesús ahora y por fe. Y permite que yo pueda ser edificado como un hijo